Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que, nos va a hacer hablar muchísimo. El título ya les habrá dado una pista, Kerem Bürsin lo revela todo, solo confía en uno. Sí, han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin, sus confesiones, y sobre todo, en esa persona o esas personas en las que él, al parecer, deposita toda su confianza. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Kerem, o al menos sienten una gran curiosidad por su vida personal, sus proyectos y por supuesto por las personas que lo rodean. Y es que él, a pesar de ser una figura pública con una exposición mediática enorme, siempre ha mantenido un halo de misterio en ciertos aspectos de su vida. Por eso, cuando algo así sale a la luz, hay que analizarlo a fondo. Antes de empezar con todo el chisme y la información jugosa, les quiero recordar algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No se queden fuera de ninguna de nuestras futuras publicaciones, porque como ven, siempre traemos contenido que les va a encantar. Y activen también la campanita, que así les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a desgranar esto. El título nos dice que Kerem Bürsin lo revela todo y que solo confía en uno. Esto, amigos míos, es una bomba. ¿A qué se refiere con lo revela todo? ¿Estamos hablando de su vida privada, de sus proyectos laborales, de sus pensamientos más íntimos? Y lo más intrigante, ¿quién es ese uno en el que confía ciegamente? ¿Es una persona, es un concepto, es algo más metafórico? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que lo hace tan emocionante. Para entender realmente el alcance de esta revelación, debemos contextualizar un poco. Kerem Bürsin es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente con su participación en series que han tenido un éxito rotundo a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y, si seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en un ícono. Sin embargo, ser una figura pública de esta magnitud viene con sus propios desafíos. Constantemente bajo el escrutinio de los medios, con rumores y especulaciones rodeándolo, es natural que una persona busque tener un círculo de confianza muy selecto. La frase «solo confía en uno» sugiere una exclusividad, una relación tan profunda y sólida que supera cualquier otra. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo parecen efímeras y basadas en intereses mutuos, encontrar a alguien en quien poder confiar plenamente es un tesoro. Podría ser un amigo de toda la vida, un familiar cercano, un mentor, un representante e incluso podría ser él mismo, confiando en su propio instinto. La belleza de esta frase es que abre un abanico de interpretaciones y nos invita a pensar en la importancia de la lealtad y la confianza en nuestras propias vidas. ¿Cómo llegamos a esta revelación? Seguramente Kerem habrá dado alguna entrevista, alguna declaración, o quizás ha sido un amigo cercano quien ha filtrado esta información. Es crucial, para poder tener una imagen completa, analizar la fuente de esta declaración. ¿De dónde proviene esta información? ¿Fue en un contexto formal, como una entrevista televisada, o algo más casual, quizás en redes sociales? Cada detalle cuenta para dilucidar la veracidad y el peso de sus palabras. Si hablamos de Kerem Bürsin, es imposible no pensar en las personas que han estado en su vida, tanto personal como profesionalmente. Hemos visto a lo largo de los años colaboraciones con otros actores y actrices, amistades que se han hecho públicas, y también momentos de mayor hermetismo. ¿Podría este uno ser alguien con quien ha trabajado en sus proyectos más importantes? ¿Alguien que lo ha apoyado en sus momentos de auge y también, si los ha habido, en momentos de dificultad? Pensemos en las relaciones personales que suelen ser las más sólidas. Para un actor de su calibre, la presión mediática puede ser abrumadora. Tener a alguien que lo entienda sin tener que explicarlo todo, alguien que esté ahí por él, por quien es, y no por su fama, es fundamental. Podría ser un miembro de su familia que lo conoce desde niño, que ha sido testigo de su crecimiento y de sus luchas. O tal vez un amigo de la infancia que ha permanecido a su lado a pesar de los cambios y las distancias. Por otro lado, en el ámbito profesional, la confianza es un pilar. Imaginen tener que tomar decisiones importantes sobre su carrera, sobre los proyectos que acepta, sobre cómo se presenta al público. Tener a un representante, un manager, o incluso un colega de confianza en quien poder delegar, en quien confiar su futuro profesional, es vital.
Alguien que tenga sus mejores intereses en mente, que lo aconseje de forma honesta y que lo proteja de influencias negativas. La frase "lo revela todo" es la que realmente nos pone en alerta. ¿Qué es lo que Kerem ha decidido compartir ahora que antes guardaba para sí? ¿Hay alguna faceta suya que no conocíamos, algún aspecto de su personalidad o de su vida que ahora se ilumina? A veces estas revelaciones vienen acompañadas de un entendimiento más profundo de la persona, de sus valores, de sus motivaciones. ¿Y si solo confía en uno, qué dice eso de las otras personas en su vida? No necesariamente implica que no confíe en nadie más, sino que esa persona uno es especial, es el pilar, la persona a la que acudiría en las circunstancias más difíciles, la que tendría acceso a sus pensamientos y sentimientos más profundos. Es la persona con la que no tiene que fingir, la que lo acepta tal como es. Además, el contexto de esta declaración es crucial. Si Kerem Bürsin hizo esta afirmación en un momento de vulnerabilidad, quizás después de haber pasado por alguna experiencia que lo hizo reflexionar sobre la importancia de la confianza, entonces adquiere un significado aún mayor. Podría ser un mensaje para sus fans, para que comprendan la importancia de tener personas de confianza en sus vidas, o quizás una forma de expresar gratitud hacia esa persona especial. Considerando su trayectoria y las personas con las que lo hemos visto interactuar públicamente, podemos empezar a especular, ¿verdad? ¿Podría ser alguien de su círculo íntimo que siempre ha mantenido un perfil bajo? ¿Alguien que no busca los reflectores pero que es fundamental en su día a día? A veces las personas más importantes en nuestras vidas son las que menos vemos en las redes sociales o en los medios. Es interesante también reflexionar sobre el porqué de esta exclusividad. ¿Ha tenido malas experiencias en el pasado que lo han llevado a ser más selectivo? ¿O simplemente ha sido bendecido con encontrar a esa persona que cumple con todos sus criterios de confianza? La confianza no se da a la ligera, y cuando se deposita en alguien, es porque se ha construido una base sólida de respeto, honestidad y lealtad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para sus seguidores? Para aquellos que lo admiran, esta revelación puede generar un mayor aprecio por la autenticidad y la profundidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, todos necesitamos tener personas en las que confiar, que nos brinden apoyo incondicional. Si realmente Kerem Bürsin ha revelado todo sobre esto, entonces es posible que tengamos más detalles sobre esta persona, sobre su relación con ella, y sobre el porqué de esta confianza tan especial. Podríamos estar ante la revelación de un vínculo que ha sido un soporte fundamental en su carrera y en su vida personal. Y si nos ponemos a pensar en los detalles, ¿cómo sería esa relación? Sería una relación de absoluta sinceridad, donde no hay miedo a ser vulnerable, donde las opiniones se dan con respeto y donde siempre hay un hombro en el que apoyarse. Para un actor, que a menudo debe interpretar diferentes personalidades, tener a alguien con quien ser el mismo al 100% es un lujo invaluable. También es posible que esta revelación nos hable de la importancia de la introspección. Quizás ese uno al que confía todo es, en parte, su propio yo interior. Que ha aprendido a confiar en su intuición, en sus instintos, y que ha desarrollado una fortaleza interior que le permite navegar por el mundo con mayor seguridad. Si es así, eso es una lección de vida increíble para todos nosotros. Para terminar de desgranar este título tan intrigante, vamos a pensar en la posibilidad de que este uno sea una metáfora. ¿Podría ser la pasión por su trabajo? ¿La dedicación a su arte? ¿La búsqueda constante de superación personal? En el mundo del espectáculo, la disciplina, el trabajo duro y la perseverancia son claves. Si Kerem confía en estos principios, entonces su éxito se explica en gran medida por su compromiso con ellos. Sin embargo, la frase "solo confía en uno" suena muy personal, muy humana. Por lo tanto, la interpretación más probable es que se refiera a una persona. Y la pregunta que surge de inmediato es, ¿quién es esa persona? ¿Lo sabremos pronto? ¿O es una revelación que Kerem prefiere mantener en el ámbito privado, dándonos solo un vistazo a la importancia de este vínculo? Para nuestros próximos vídeos podríamos intentar investigar más a fondo, si hay información disponible, para intentar descifrar quién es ese uno especial en la vida de Kerem Bürsin. Pero por ahora, lo que podemos hacer es reflexionar sobre la profundidad de estas palabras y lo que significan para él. Este título, Kerem Bürsin lo revela todo, solo confía en uno, nos deja pensando mucho, ¿verdad?
Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, sobre los pilares que sostienen nuestras vidas y sobre las personas que nos acompañan en nuestro camino. Es una declaración que, sin importar quién sea ese uno, nos habla de un vínculo fuerte y significativo. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desgranar cada parte de este título. Hemos hablado de la figura de Kerem Bürsin, de la importancia de la confianza, de las posibles interpretaciones de esta enigmática frase, y de las implicaciones que tiene para nosotros como seguidores. En resumen, hoy hemos explorado la intrigante confesión de Kerem Bürsin sobre en quien deposita su máxima confianza, analizando las múltiples capas que puede tener esta afirmación. Hemos considerado las posibilidades dentro de su círculo personal y profesional, y la profunda necesidad humana de tener un confidente, un pilar en el que apoyarse. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. De verdad que disfruto muchísimo compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta declaración de Kerem Bürsin? ¿Quién creen que podría ser ese uno en el que confía ciegamente? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, todo en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con cualquiera que pueda interesarse en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Son ustedes quienes hacen que esto sea posible. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta luego.